Juanita ama escribir sus recetas de cocina en Python y quiere preparar y escribir una receta de ensalada. Para ello, Juanita escribe primero en una lista de Python las frutas que necesita, en este caso, pepino, manzana y mango. Imprime la lista de frutas para revisar que efectivamente contiene pepino, manzana y mango. Luego Juanita escribe ensalada igual a frutas, porque la ensalada va a llevar las 3 frutas. Imprime ensalada para revisar que las 3 frutas estén ahí. La ensalada también necesita queso y pollo, entonces añade queso y pollo únicamente a ensalada usando el método append. Juanita revisa la lista de ensalada y efectivamente contiene todos los ingredientes. Luego revisa la lista de frutas. ¿Y qué pasó? Juanita agregó queso y pollo a ensalada, entonces, ¿por qué hay queso y pollo en frutas? ¿Y por qué Juanita escribe sus recetas en Python? Vamos a revisarlo. En este video vamos a revisar las diferencias entre objetos inmutables y mutables. Y vamos a revisar algunos problemas que nos podemos encontrar, sobre todo cuando trabajamos con objetos mutables. Lo primero que vamos a hacer es clasificar los objetos básicos de Python en objetos inmutables o mutables. Los enteros, los complejos y los flotantes, que son números, son objetos inmutables, en el sentido de que una vez que los hemos creado no podemos cambiarlos. Las cadenas y las tuplas son contenedores, es decir, son objetos que contienen otros objetos, y también son inmutables. Sin embargo, la tupla, aunque es inmutable, puede contener objetos mutables. Más adelante vamos a revisar qué pasa en este caso. En objetos mutables tenemos a las listas, a los diccionarios y a los sets. Estos 3 objetos, al igual que las cadenas y las tuplas, son contenedores, es decir, son objetos que contienen otros objetos. Estos objetos son mutables porque podemos modificar sus elementos después de haberlos creado. Vamos primero a revisar un ejemplo que involucre números enteros, es decir, objetos inmutables. Veamos el ejemplo. Creamos una variable llamada a y le asignamos un 5. Y luego creamos otra variable llamada b y hacemos b igual a a. Esto significa que si a es 5, pues b es 5 también. Imprimimos a y b y vemos que efectivamente ambas son 5. Vamos a asignarle un nuevo valor a la variable a. Escribimos a igual a hola. Imprimimos a y b y vemos que a es igual a hola y b es igual a 5. Hay que notar que b sigue siendo igual a 5 y no se modifica al asignarle un nuevo valor a la variable a. Veamos en detalle qué es lo que sucede cuando ejecutamos nuestro programa. Pero antes, revisemos brevemente los conceptos de variable y objeto. Cuando escribimos a igual a 5, tenemos que distinguir entre dos cosas muy importantes. Primero, que la a es una variable, es decir, podemos pensar que es el nombre con el que nos vamos a referir a nuestro objeto, y el 5 es el objeto. Y los objetos en Python tienen identidad, tipo y valor. En este caso, nuestro objeto es del tipo int, que viene de integer, es decir, es un entero. El ID o identidad es un número que representa la dirección de memoria donde el objeto está guardado, y el valor de nuestro objeto es 5. En Python, un objeto, sin importar si es mutable o inmutable, nunca puede cambiar su ID o su identidad. Algunos objetos pueden cambiar su valor. Por ejemplo, los objetos mutables, como las listas, pueden cambiar su valor porque podemos eliminar, añadir o modificar sus elementos. Otros objetos, como los enteros y los números en general, no pueden cambiar su valor, ni su tipo, ni su identidad. Entonces, ya sabemos que en Python una variable y un objeto son cosas distintas y están guardadas en diferentes espacios de memoria.
En este video no vamos a explicar en detalle cómo funciona la memoria. Lo que queremos es entender la diferencia entre objetos mutables e inmutables. Vamos a representar aquí la memoria donde se guardan las variables como cuadrados y la memoria para los objetos como rectángulos amarillos. Y vamos a imaginarnos que cada espacio de memoria para los objetos tiene una dirección, que luego se convierte en el ID de los objetos. Vamos a escribir esta dirección de memoria en la parte inferior de cada rectángulo y por simplicidad y claridad vamos a usar números de un solo dígito en lo posible. Aunque esto no representa la realidad. Vamos ahora a ir revisando qué pasa cuando ejecutamos línea por línea nuestro ejemplo. Cuando ejecutamos la primera línea, es decir, a igual a 5, lo primero que hace Python es crear el objeto. Es decir, se crea un 5. Se guarda el 5 en la memoria cuya dirección es 1. Después se crea la variable a. Y finalmente se crea un link o conexión entre la variable y el objeto. En realidad se dice que se crea una referencia o que la variable hace referencia al objeto. Aquí vamos a representar este link o esta referencia mediante una flecha rosa. Cuando ejecutamos la siguiente línea, b igual a a, lo que hace Python es crear una nueva variable llamada b. Y como b es igual a, se crea una nueva referencia también. Es decir, se crea un link entre la variable b y el objeto 5. Como ves, hay dos variables a y b que están haciendo referencia al mismo objeto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ejecutemos la última línea? Cuando ejecutamos la última línea, podemos pensar que el 5 se borra de la memoria 1 y en su lugar aparece la cadena hola, es decir, reescribimos la memoria. Sin embargo, en Python esto no sucede. Veamos lo que realmente sucede cuando ejecutamos la última línea de nuestro programa. Para empezar, habíamos dicho que los enteros son objetos inmutables y no podemos cambiarlos una vez que se han creado. No podemos cambiar ni su tipo, ni su ID, ni su valor. Entonces, cuando hacemos a igual a hola, lo primero que hace Python es crear un objeto nuevo. En este caso, se guarda la cadena hola en una nueva dirección de memoria. Luego se elimina, digamos, la conexión que existía entre la variable a y el objeto 5 y se crea una nueva referencia. Ahora a está haciendo referencia a la cadena hola. Como puedes ver, el objeto 5 se quedó intacto, es decir, no cambió su ID, ni su tipo, ni su valor. Además, como ves, la variable b sigue apuntando al objeto 5. Es por eso que cuando ejecutamos print de a y b en nuestro programa, pues a es igual a hola y b es igual a 5. Veamos ahora un ejemplo que involucre listas. En este ejemplo vamos a crear una lista que contenga los enteros 1, 2 y 3. Después hacemos b igual a a, parecido a lo que hicimos con los enteros, imprimimos a y b y vemos que efectivamente a y b son iguales. Y como la lista es mutable, significa que podemos modificarla, es decir, podemos añadir, eliminar o cambiar sus elementos. Entonces vamos a modificar únicamente la lista A. Vamos a añadirle al final de la lista un elemento nuevo. Para esto usamos append y añadimos el entero 4. Vamos a imprimir nuevamente A y B. ¿Y qué pasó? Como puedes ver, A y B siguen siendo iguales. ¿Pero qué significa esto? Nosotros modificamos únicamente A, pero B también se modificó. Si recuerdas, con los enteros esto no sucedía. Vamos a revisar qué le pasa a las listas. Cuando ejecutamos la primera línea de nuestro programa, se crea el objeto, que es una lista. Luego se crea la variable y al final la referencia. Cuando ejecutamos la segunda línea, b igual a
se crea la variable b y se crea la referencia. Como ves, a y b hacen referencia al mismo objeto. Cuando ejecutamos la última línea, le estamos añadiendo un elemento nuevo a nuestra lista. Como puedes ver, hemos modificado el valor de la lista, y esto es posible porque es un objeto mutable. Sin embargo, nota que el ID de la lista, que es 1, no cambia. Entonces, como A y B están haciendo referencia a la misma lista, cualquier cambio que hagamos en A o en B se va a ver reflejado en ambas. Vamos a ver una forma de evitar esto. Sigamos con el mismo ejemplo. Vamos a crear una nueva lista. En este caso, en vez de hacer C igual a A, vamos a hacer una copia con el método copy. Entonces C va a ser una copia de A. Podemos imprimir A, B y C y vemos que las tres listas son efectivamente iguales. Ahora vamos a modificar únicamente C. Le vamos a añadir el número 5 al final de la lista usando el método append. Y volvemos a imprimir las tres listas. Como ves, en esta ocasión únicamente se modificó la lista C y las otras se mantuvieron sin cambios. Vamos a ver qué pasa línea por línea. Cuando ejecutamos la primera línea, se hace una copia de la lista en otro espacio de memoria. Después se crea la variable C y se hace la referencia. Cuando ejecutamos la última línea, estamos cambiando el valor de la lista que está guardada en la dirección 3. Y como ves, A y B pues no se enteran de nada, porque están apuntando a otro objeto. Hagamos ahora un ejemplo con tuplas. Pero antes de ver el ejemplo, recordemos la diferencia entre tupla y lista. En realidad, una lista y una tupla son objetos muy parecidos, en el sentido de que ambas pueden contener cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, números, cadenas, tuplas, listas, funciones, etc. La diferencia principal, además de que una se escribe entre corchete y la otra entre paréntesis, es que una es mutable y la otra inmutable. Por ejemplo, en esta lista podemos acceder al tercer elemento de la lista y cambiarlo por un objeto totalmente nuevo. Digamos, lo cambiamos por un entero 4. Este cambio que acabamos de hacer en la lista es imposible de replicar en la tupla, porque la tupla es inmutable. Sin embargo, el tercer elemento de la tupla es una lista, y la lista es mutable. El hecho de no poder cambiar la lista en su totalidad por un objeto totalmente nuevo no significa que no podamos entrar a los elementos de la lista y modificarla. Por ejemplo, podemos acceder al primer elemento de la lista y cambiarlo. Por ejemplo, por un 4. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, comenzamos con una tupla que contiene los enteros 1, 2 y 3. Y vamos a tratar de modificar el segundo elemento de la tupla, es decir, el 2. Lo queremos cambiar por una cadena, la cadena A. Como puedes ver, esto nos da un error, porque la tupla es inmutable y no podemos modificar sus elementos. Vamos a ver qué pasa si el segundo elemento es una lista. En este caso, no podemos cambiar la lista por otro objeto, pero sí podemos entrar a los elementos de la lista y modificarlos. Vamos a entrar al primer elemento de la lista, que es la cadena A, y lo cambiamos por la cadena hola. Volvemos a imprimir y como puedes ver, hemos modificado un elemento de la lista que estaba contenida en la tupla. Para entender esto, primero vamos a revisar en detalle qué sucede cuando tenemos una lista dentro de una lista y luego vamos a revisar qué sucede cuando tenemos una lista dentro de una tupla. Tenemos la siguiente lista que contiene un entero y una lista anidada, y su ID es 1. En realidad, en los ejemplos pasados hemos estado diciendo que el ID de la lista no cambia, pero sí su valor.
Sin embargo, veamos realmente lo que está pasando. Podemos pensar que en esta dirección de memoria está guardado únicamente el contenedor y que los elementos de la lista, es decir, el 9 y la lista anidada, están en otro espacio de memoria y el contenedor está haciendo referencia a estos objetos. En el caso de la lista anidada es lo mismo. Lo que está guardado en la dirección 3 es el contenedor y los elementos de la lista están guardados en otra dirección de memoria. Y el contenedor está haciendo referencia a estos objetos. Veamos qué sucede cuando modificamos el segundo elemento de la lista anidada. Supongamos que en vez de ser un 2, queremos que sea la cadena A. Entonces, como ya sabemos, se crea el objeto A, desaparece la referencia al objeto 2 y aparece una nueva referencia al objeto A. Como puedes ver, la dirección de memoria de ambas listas se queda intacta. Y es por eso que cuando modificamos una lista, el ID no cambia. ¿Qué pasa si queremos modificar el segundo elemento de la lista guardada en la dirección 1? Si queremos que este elemento sea un 8, nuevamente se crea el objeto, se elimina la referencia y se crea una nueva referencia al objeto con valor 8. Como puedes ver, nuevamente modificamos el valor de la lista, pero el ID de la lista en 1 pues sigue siendo el mismo. ¿Y qué pasa con la lista anidada? En este caso ya no hay objetos que hagan referencia a esta lista anidada. Cuando esto pasa, nosotros no podemos, digamos, eliminar explícitamente estos objetos. Cuando los objetos ya no están siendo usados, Python eventualmente los recolecta y los desecha. Ese fue el caso de la lista dentro de una lista. Y veamos ahora el caso de una lista dentro de una tupla. En este caso tenemos una tupla guardada en la dirección 1, que ya sabemos que hace referencia a un entero y a una lista anidada, y la lista anidada a su vez hace referencia a dos enteros. Cuando decimos que la tupla es inmutable, significa que los objetos inmediatos contenidos en la tupla no pueden cambiar, es decir, todo lo que está de la línea azul hacia arriba no se puede cambiar. Sin embargo, los elementos de la lista anidada sí se pueden modificar. Podemos cambiar el segundo elemento de la lista anidada por la cadena A. Pero los objetos contenidos en la tupla siguen siendo un entero y una lista anidada, y el ID de la tupla se mantiene igual. Como último ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando usamos las funciones copy y deep copy. Primero hagamos un ejemplo con copy. Para esto importamos el módulo copy. Luego creamos la variable L1 y le asignamos una lista. Creamos una copia de L1 usando la función copy del módulo copy y a esta copia le llamamos L2. Después modificamos la copia L2. Le agregamos un elemento usando append, añadimos un 3, imprimimos y vemos que efectivamente solo se modificó la copia. La lista L1 sigue siendo la original. Cuando hacemos una copia de una lista, uno podría pensar que Python hace lo siguiente. Python hace una copia de todo. Sin embargo, esto no es lo que pasa. Para entender mejor qué es lo que sucede, veamos rápidamente otro ejemplo. En este ejemplo, L1 es una lista que contiene una cadena y una lista anidada, y L2 es una copia de L1. Si imprimimos ambas, vemos que efectivamente L2 es igual a L1. Vamos ahora a modificar el primer elemento de la lista anidada de la copia L2. Entonces, cambiamos el entero 1 por la cadena hola. Imprimimos ambas listas. Como puedes ver en este caso, ambas listas se modificaron. Pero, ¿por qué está pasando esto? Si hicimos una copia de L1 y solo modificamos la copia. Vamos a ver qué sucede.
En este caso vamos a analizar por qué sucede esto cuando usamos la función copy. Entonces, como ya sabemos, tenemos el contenedor que hace referencia a los objetos que contiene. Y con la lista anidada pasa lo mismo. La lista anidada hace referencia a los elementos que contiene. Cuando hacemos una copia con copy, se crea un nuevo contenedor, pero este contenedor hace referencia a los mismos objetos que la lista original. Como puedes ver en el caso de los enteros o inmutables, no hay mucho problema, pues si se modifican estamos creando nuevos objetos y cambiando referencias. El problema es con la lista anidada. Si cambiamos las referencias de la lista anidada en cualquiera de las dos listas, por ejemplo, si modificamos el segundo elemento, ambas listas, la original y la copia, van a ver reflejado el cambio. Y esto es porque ambas, la original y la copia, están haciendo referencia a la misma lista anidada. Regresemos al ejemplo que estábamos trabajando. En vez de usar la función copy, usamos la función deepCopy. Como puedes ver, con deepCopy, al modificar la copia L2, no se modifica la lista L1. Veamos con más detalle qué pasa cuando usamos la función deepCopy. En este caso, cuando copiamos la lista, se crea un contenedor nuevo y también un contenedor nuevo para la lista anidada. Entonces, la lista en 4 hace referencia al objeto 9 y a la nueva lista anidada. Y ambas listas anidadas hacen referencia a los mismos objetos. Supongamos que modificamos el segundo elemento de la lista anidada en la copia. Como ya sabemos, se crea un objeto 9, desaparece la referencia y se crea una nueva referencia al nuevo objeto. Como puedes ver, este cambio no altera a la lista original. La lista anidada de la lista original sigue haciendo referencia a los mismos objetos, al 4 y al 2. Y la otra lista anidada de la copia hace referencia al 4 y al 8. Entonces, como puedes ver, en este caso no hay ningún problema. Esperemos que hayas entendido un poco mejor la diferencia entre objetos mutables e inmutables. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.